Bien, seguimos hablando del tema y vamos a pasar de inmediato vía telefónica con Alfonso Fraguela del Movimiento de Abogados Gremialistas. Abogado, buenas noches, ¿cómo está? Básicamente queremos su reacción ante lo ocurrido hoy, ante más que nada el tema del procedimiento con relación a esta orden de conducción. Adelante. Muchas gracias, Mirna, y a todo el equipo de Next TV por brindarme la oportunidad de emitir mi opinión frente al tema. He estado dándole seguimiento a través de los medios de comunicación sobre este hecho. Pensamos que lo primero que todo es que se le debe definitivamente garantizar el debido proceso al presidente del medio de Next específicamente. Escuchamos igualmente la denuncia que dio el abogado principal, el licenciado Carrillo Gomila, donde señalaba que como abogado principal se le ordenó salir de las instalaciones del Ministerio Público, lo cual es una conducta atípica y un procedimiento atípico. Es decir, eso yo tampoco en mi vida lo había escuchado, porque independientemente de ser, de haber dos abogados, tanto uno principal, que era el caso, la condición que ostenta el doctor Carrillo, el licenciado Aníbal Salas, siendo abogado sustituto, era la segunda persona que podría estar representando al señor Francolini. Pero esta situación sí amerita una investigación, porque yo tampoco licenciado, había ¿qué pudo, licenciado Fraguela, discúlpeme que lo interrumpa, qué puede motivar una situación como esta, en que usted dice que es una situación atípica? ¿Qué pudo haber motivado que se le ordenara al abogado Carlos Carrillo salir de la sala? A menos que haya expresado delante de la fiscal algunas consideraciones en defensa de su cliente y haya dicho esto se está violando el derecho, es lo que presumo. Ojo, no desconozco los detalles que hayan ocurrido dentro de la oficina de la fiscalía, pero supongo que cuando se ordenó la salida tuvo que haber sido ante algún tipo de consideración o pronunciamiento que haya emitido la defensa, en este caso el licenciado Carrillo, frente a la indagatoria o procedimiento que se seguía al señor Francolini. Sin embargo, el abogado Carrillo decía que nunca en 35 años de ejercer esta profesión se había visto frente a una situación similar. ¿Esto le preocupa a usted como abogado del Movimiento de Abogados Gremialistas? Por supuesto que nos preocupa. Además, nosotros, no solamente el caso que ha manifestado el licenciado Carrillo, ayer nosotros nos opusimos y reaccionamos frente a las declaraciones que dio el señor presidente, y con todo respeto lo digo, donde nos hacía responsables a los abogados de estar asociados con partidos políticos, de estar vinculados con temas referentes al narcotráfico y también atribuyéndonos responsabilidades sobre la inseguridad que vive el país. Nosotros, los abogados privados, ejercemos el derecho en clara defensa y todo lo que nos permita la ley para defender los mejores intereses de nuestros representados. Pero nosotros no podemos asumir la representación de la seguridad del país, porque esa no es la función de nosotros. El Ministerio Público hace su función como en interés de la sociedad, y nosotros hacemos la defensa como auxiliares de la justicia, porque esa es la función de un abogado dentro de un proceso, sea cual sea, ser un auxiliar de la justicia y garantizarle los mejores intereses y que no se le vulneren los derechos a nuestros representados. Entonces sí nos llama mucho, profundamente la atención ese tipo de acusaciones, porque nos deja en una situación donde se evidencia que poco a poco a los abogados se nos ha venido distanciando. Pensemos en los temas referentes a los papeles de Panamá a través de las sociedades anónimas, posteriormente los famosos decretos 167 y 168 que fueron aprobados creo que fue los primeros días del mes de junio de este año, y posteriormente ahora el tema donde se nos atribuye que los abogados están asociados al narcotráfico y este tipo de situaciones que a nosotros profundamente nos preocupa, y consideramos que, y le hemos dicho a todos los abogados a nivel nacional que estemos atentos a defender precisamente nuestra profesión, porque estos son momentos difíciles que consideramos se van a venir dando en la República de Panamá. Es decir, el MAC también ve con extrañeza entonces lo ocurrido en horas de la tarde con el abogado Carlos Carrillo. Por supuesto que sí, es una situación, como te mencionaba hace algunos instantes, Mirna, atípica. Desconozco cómo o por qué lo haya hecho la fiscal, pero no me parece que sea lo correcto, mucho más cuando evidentemente él ostenta el cargo de ser un abogado principal y es la persona que sobre la cual recae la defensa y la responsabilidad en este proceso que se sigue al señor Francolini.
Bien, también el abogado Carlos Carrillo denunciaba, el licenciado Fraguela del Movimiento de Abogados Gremialistas, reitero, denunciaba la presencia de funcionarios del Consejo de Seguridad. ¿Esto cómo lo analizan ustedes? ¿Esto es algo normal o también es algo atípico, algo que no debería ocurrir? Generalmente es algo atípico. Aquí desconocemos por qué hayan estado presentes y si efectivamente se encontraban en esa diligencia practicada. Puede ser que de pronto hayan estado dentro del edificio, pero si dice el licenciado Carrillo que estaban dentro de la diligencia, entonces él puede dar fe de esa información y de esos señalamientos, pero sí nos preocupa que esto sea ante la opinión pública un mensaje de persecución, que es lo que podría llegar a pensarse. Ahora, sabemos, Alfonso, el licenciado Fraguela, que también es periodista y que ha ejercido como tal en muchísimos años, muchísimas oportunidades. Hay una delgada línea entre lo que ha ocurrido a nivel de la parte de la orden de conducción y todo lo demás, el tema judicial, una delgada línea con lo que tiene que ver con la libertad de expresión, al ser el señor Francolini, presidente de la Junta Directiva de Next TV. ¿Cómo lo evalúa? Acabamos de escuchar un testimonio del director del Panamá América diciendo, Dustin Guerra, diciendo que autoridades del gobierno se molestan y lo dejan saber claramente por algunas publicaciones que hace dicho medio EPASA y también por algunas publicaciones que hace Next TV. ¿Cómo evalúa usted como periodista, ya más que como abogado, lo que pudiera estar ocurriendo, el panorama que se pudiera estar presentando en este momento en el país? No quisiera pensar que hay un profundo malestar o quizás una falta de tolerancia a las críticas, que puede ser lo que un momento dado puede estar aflorando en estos momentos en nuestro país, pero siento que el país se está llevando a una situación, como te mencionaba, inclusive lo puse en las redes sociales, se está llevando al país a un límite donde la confrontación sabemos dónde comienza y no sabemos dónde termina. El problema es mucho más complejo porque esto tiene efectos colaterales, y hablo de efectos colaterales donde vemos que hay una constricción económica, vemos que las personas ha bajado lo que es la presencia de la liquidez en nuestro país, y además hay personas que ven al país frente a estos problemas con cierto recelo para ver la posibilidad de invertir en el territorio nacional. Yo creo que es importante que... ¿Es peligroso lo que está ocurriendo? Por supuesto que es peligroso. Yo creo que aquí lo importante, Mirna, sería si se van a seguir procedimientos, que se sigan, garantizándole los derechos a las personas, pero tenemos que dejar de ser foco de atención y utilizar estos eventos mediáticos para efecto de desviar la atención y que en un momento dado quizás eludir las críticas de la población frente a problemas puntuales como son, por ejemplo, la inseguridad del país, el alto costo de la vida, la falta de liquidez, los problemas del empleo, o sea, la falta de agua, que son problemas puntuales que tiene el pueblo panameño. Entonces, desviarlo bajo aspectos eminentemente judiciales puede tener un efecto negativo. Estamos hablando de que este gobierno se encuentra en una gestión donde está a la mitad de su camino, está, por denominarlo de alguna manera, en la línea del Ecuador, pero cuando venga el próximo gobierno, sea cual sea, pueden también, como decimos, que sea el próximo gobierno el que tome el sartén por el mango, y esto va a ser cíclico. Sin embargo, todos los panameños lo que queremos es que el país surja, haya bonanza y que las riquezas lleguen hasta las clases más bajas del país, no que no exista riqueza y que el país empiece a colapsar, porque entonces eso sí podría traer un problema social serio. Ahora, la forma como se llevó a cabo esta orden de conducción, licenciado Fraguela, tomando en cuenta que el señor Francolini no representa peligro alguno, que está en el país y que, como decía hace un momento un abogado, no desatendió el proceso y no representa, vuelvo y reitero, un peligro. ¿Esta orden de conducción fue un poco extrema o cuál es el procedimiento que se debió seguir? Pienso que se debió haber efectuado una boleta de citación en todo caso. El señor Francolini no es una persona que nadie la conozca, es el presidente de un medio de comunicación, tiene el arraigo en la ciudad de Panamá, o sea, es una persona que puede ser localizable. Aparte de eso, no representa ningún grado de vulnerabilidad o que sea el enemigo público número uno, por llamarlo de esa manera.
sino que es una persona que vive en Panamá, su familia está en Panamá y está al frente de un medio de comunicación. O sea, me parece que fue una medida definitivamente extrema, porque él en ningún momento ha demostrado que pretendía eludir la responsabilidad o el llamamiento ante una investigación, si es la situación. Desconozco la razón por la cual se le citó, o se le condujo, mejor dicho, porque no se le ha citado, sino que se le condujo, pero creo que ese es el mecanismo más idóneo que se debió haber utilizado en estos momentos, y no recurrir a una medida de un allanamiento que tengo entendido que fue el preámbulo y posteriormente la orden de conducción. Bien, licenciado Fraguela, le agradecemos inmensamente que haya estado aquí en la edición estelar de Next Noticias, hablándonos sobre el tema legal, específicamente la orden de conducción, que usted ha considerado como una medida extrema y también como algo atípico lo que ha ocurrido con el abogado Carlos Carrillo, quien fue sacado prácticamente de allá de la Fiscalía Primera Anticorrupción sin razón aparentemente alguna, y vamos a estar pues a la espera de qué pueda ocurrir también con estas declaraciones del señor Carrillo, que también denunciaba la presencia de miembros del Consejo de Seguridad. Gracias, licenciado Fraguela, también por hablarnos un poco de esa delgada línea que hay entre lo que está ocurriendo a nivel judicial y entre lo que está ocurriendo como medio de comunicación, al ser el señor Francolini presidente de la Junta Directiva de este medio informativo. Gracias por esta vía telefónica.